Si te interesa saber qué ocurre tras bambalinas, estás en el lugar indicado. Aquí se habla de romances secretos, peleas interminables y rumores. Suscríbete para no perderte la historia. Hoy, traemos una noticia que ha generado un gran revuelo en el mundo del espectáculo. Una declaración inesperada que ha abierto puertas a nuevas interpretaciones. El amigo cercano de Zeng, con voz segura y mirada firme, rompió el silencio en medio de una situación que llevaba semanas causando rumores y especulaciones. Según sus palabras, lo que parecía ser un misterio sin resolver, comenzó a tomar forma con detalles inéditos que nadie imaginaba. La gente alrededor escuchaba con atención cada frase que pronunciaba, conscientes de que esas declaraciones tendrían repercusiones inmediatas. El impacto no tardó en hacerse notar en redes sociales, donde miles de usuarios comenzaron a compartir sus opiniones sobre lo revelado. Lo que antes eran solo teorías hoy tomó el peso de la certeza, y todo gracias a ese testimonio inesperado. El relato comenzó con una introducción serena pero cargada de significado, dejando entrever que lo que se iba a contar no era poca cosa. «Yo estuve ahí y lo vi todo», dijo con firmeza, generando un silencio absoluto entre quienes lo escuchaban. No fue necesario adornar con palabras rebuscadas, bastaron hechos claros, una cronología precisa y emociones evidentes para atrapar a la audiencia. Nadie pudo escapar del magnetismo de esas revelaciones, que parecían conectar las piezas de un rompecabezas mediático. Cada frase reforzaba la idea de que la verdad, tarde o temprano, siempre termina por salir a la luz. La tensión en el ambiente era palpable, como si todos supieran que, una vez pronunciadas esas palabras, no habría marcha atrás. El amigo de Zeng no se limitó a relatar hechos. Fue más allá, y se adentró en las emociones, los silencios y las miradas que habían marcado los momentos clave. Describió escenas que muchos imaginaban, pero que nadie se había atrevido a confirmar. Explicó que no se trataba de inventar, sino de contar con sinceridad lo que había presenciado. Sus palabras eran una mezcla de nostalgia, preocupación y determinación, como si sintiera que era su deber compartir la verdad. No buscaba protagonismo, sino justicia para los hechos que habían sido distorsionados por versiones sin fundamento. Ese detalle fue lo que más cautivó a los oyentes, la autenticidad que transmitía en cada gesto y cada frase. Mientras hablaba, las reacciones fueron diversas. Algunos quedaron sorprendidos, otros sintieron alivio, y no faltaron quienes dudaban de la veracidad de lo relatado. Sin embargo, la coherencia de sus palabras y la seguridad en su tono hicieron que la mayoría lo creyera sin reservas. Sin embargo, había algo en su forma de contar que transmitía credibilidad, como si no existiera espacio para la manipulación. Su cercanía con Zeng también jugaba un papel clave, ya que todos sabían que se trataba de una amistad de años. Aquella relación de confianza daba fuerza a lo que estaba contando, convirtiéndolo en un testigo privilegiado. Al finalizar esa primera parte de su discurso, muchos entendieron que estaban ante una revelación que no pasaría desapercibida. Las redes sociales estallaron con comentarios al respecto, multiplicando el alcance de sus declaraciones en cuestión de minutos. Las frases más contundentes fueron reproducidas una y otra vez, convertidas en titulares virales. Influencers, periodistas y fanáticos opinaron sobre el tema, generando debates acalorados en múltiples plataformas. La polarización fue evidente, estaban quienes aplaudían su valentía y quienes lo criticaban por hablar en un momento tan delicado. Sin embargo, la fuerza de la verdad parecía imponerse sobre cualquier polémica por un o no. Lo que antes era solo un rumor, se transformó en un hecho mediático con nombre y apellido. Cada nueva frase agregaba un matiz distinto, una capa de información que hacía más claro el panorama. La manera en que describía los acontecimientos revelaba que no había espacio para la improvisación. Su relato estaba cargado de detalles específicos, desde lugares hasta gestos y palabras textuales. Era evidente que había memorizado cada instante, como si hubiera estado esperando el momento correcto para hablar. Esa precisión fue la que terminó de convencer a la audiencia de que estaba escuchando algo genuino. Incluso quienes inicialmente dudaban, terminaron rindiéndose ante la solidez de la narración,
La prensa no tardó en reaccionar, y en cuestión de horas los programas de televisión comenzaron a reproducir sus declaraciones. Los titulares se multiplicaron con frases llamativas, presentando al amigo de Zeng como el portavoz inesperado de una verdad oculta. Las entrevistas y debates se convirtieron en tendencia, y su figura pasó a ocupar el centro del huracán mediático. Lo sorprendente fue que, lejos de rehuir las cámaras, aceptó seguir explicando su versión con la misma serenidad. En cada intervención dejaba claro que no había intención de dañar a nadie, solo de aportar claridad. Esa postura lo diferenciaba de muchos otros testigos, ganándose un respeto generalizado. A lo largo de las siguientes horas, los detalles comenzaron a ser analizados con lupa. Los expertos en medios, los psicólogos y hasta los analistas del lenguaje corporal dieron su opinión sobre lo que habían visto y escuchado. Todos coincidían en que había una sinceridad difícil de cuestionar, algo que transmitía confianza. Sus gestos, su postura y su tono reforzaban lo que decía, alejándose de cualquier señal de manipulación. La narrativa que presentó encajaba con hechos previamente conocidos, lo que sumaba verosimilitud. Cada palabra se convirtió en un punto de referencia para quienes intentaban entender la compleja situación. Lo más llamativo fue la manera en que concluyó sus declaraciones. En lugar de dramatizar, lo hizo con calma y con un mensaje que invitaba a la reflexión. Reconoció que las verdades a veces duelen, pero que son necesarias para avanzar. Dijo que su lealtad a Zeng estaba intacta, y que hablar no significaba traición, sino respeto. Esa aclaración resultó crucial, ya que muchos podrían haber interpretado lo contrario. Con esas últimas frases, logró suavizar la tensión y dejar una sensación de cierre. Sin embargo, lo que ya había dicho era suficiente para mantener el tema vivo durante semanas. La historia se convirtió en un fenómeno colectivo, donde cada persona aportaba su interpretación. Algunos lo veían como un acto de valentía, otros como una necesidad de limpiar el nombre de Zeng, y unos pocos como una jugada calculada. Lo cierto es que nadie quedó indiferente, porque lo contado tenía un peso que iba más allá del chisme superficial. Era una declaración con consecuencias, capaz de influir en la percepción pública y en los protagonistas de la historia. El amigo de Zeng, sin proponérselo, se había convertido en el portavoz de una verdad largamente esperada. Ese papel lo situó en un lugar que jamás había imaginado ocupar. En este contexto, la figura de Zeng también se vio inevitablemente involucrada. Aunque él no estuvo presente durante la declaración, su nombre resonó en cada frase. Los espectadores se preguntaban cuál sería su reacción al enterarse de lo dicho. Algunos especulaban con que se sentiría agradecido. Otros con que podría molestarse por la exposición mediática. Lo cierto es que la relación entre ambos parecía sólida, y esa confianza probablemente amortiguaría cualquier tensión. La opinión de Zeng se convirtió en la gran incógnita, lo que mantuvo el interés público aún más vivo. El valor de estas palabras reside en la manera en que transformaron lo intangible en algo concreto. Lo que antes era solo rumor tomó forma con nombres, fechas y emociones precisas. La narración del amigo de Zeng funcionó como un puente entre la duda y la certeza. Esa transición fue lo que atrapó al público, que siempre busca claridad en medio del ruido mediático. La diferencia con otros testimonios fue justamente la autenticidad que transmitía, y esa autenticidad fue la que terminó convirtiéndolo en el centro de atención. La influencia de este relato no se limitó a lo mediático, sino que se extendió a lo social. Muchas personas se sintieron identificadas con lo dicho, como si las verdades ocultas fueran un espejo de sus propias experiencias. Los foros de discusión se llenaron de comparaciones, reflexiones y debates emocionales. El impacto fue tal que la conversación trascendió el ámbito del entretenimiento y llegó a terrenos más profundos. Esa dimensión inesperada le dio aún más fuerza al testimonio. Y así, lo que comenzó como una revelación personal se convirtió en un fenómeno colectivo. Los programas especializados comenzaron a elaborar especiales completos sobre lo ocurrido. Analizaron cronologías, recopilaron imágenes y confrontaron versiones anteriores. Todo tenía un solo objetivo:
entender mejor lo que había motivado al amigo de Zeng a hablar en ese momento. Cada detalle era examinado con lupa, porque en estas historias, incluso lo más mínimo, puede tener gran relevancia. La prensa encontró en este caso un material que no solo informaba, sino que también entretenía y generaba emociones. El público, a su vez, respondía con entusiasmo y atención sostenida. Las horas posteriores estuvieron llenas de reacciones de diferentes figuras públicas. Algunos famosos enviaron mensajes de apoyo a Zeng y a su entorno, mientras que otros se limitaron a opinar sobre la valentía de su amigo. El eco de esas declaraciones se amplificó gracias a la velocidad de las redes sociales. Cada tweet, cada comentario y cada video contribuía a mantener viva la conversación. El fenómeno se expandió más allá de fronteras, alcanzando a audiencias internacionales interesadas en lo ocurrido. Ese nivel de atención fue un indicador claro del peso de lo que se había contado. El impacto emocional también fue evidente en quienes seguían de cerca la historia. Había un interés genuino por entender los matices de la relación entre Zeng y su círculo más cercano. La confianza, la lealtad y la amistad eran temas recurrentes en los análisis y debates. Muchos destacaban la importancia de hablar con verdad, aun cuando hacerlo implica riesgos. Esa reflexión caló hondo, convirtiendo la noticia en un punto de partida para conversaciones más amplias sobre la sinceridad en las relaciones humanas. La dimensión humana fue lo que terminó de darle fuerza al relato. Los seguidores de Zeng mostraron reacciones diversas, desde quienes lo apoyaban incondicionalmente hasta quienes pedían explicaciones más detalladas. La polarización era inevitable en un tema tan delicado. Sin embargo, lo cierto es que la figura de su amigo había logrado captar la atención de todos. Se convirtió en un personaje clave dentro de una historia que parecía no tener fin. Su presencia ofreció un aire fresco a un relato que hasta ese momento estaba lleno de incógnitas. Y con ello, el interés por cada nueva actualización creció aún más. Los periodistas especializados coincidían en que lo contado marcaría un antes y un después. El relato había abierto un camino hacia nuevas revelaciones y posibles reacciones de los involucrados. Lo que venía después era aún más incierto, y esa incertidumbre era parte del atractivo de la historia. Cada programa, cada artículo y cada debate sumaba nuevas capas de interpretación. Lo único claro era que ya nada volvería a ser igual después de esas declaraciones. Y esa certeza era lo que mantenía a todos expectantes. Los fans más fieles de Zeng se organizaron en redes sociales para mostrar su apoyo. Crearon campañas, hashtags y mensajes de solidaridad que rápidamente se hicieron virales. La comunidad virtual se unió en torno a la figura de su ídolo, reafirmando el poder de la conexión entre artistas y público tonto. Esa movilización fue un reflejo de la fuerza que puede tener un testimonio sincero. Lo que se dijo no solo impactó a nivel mediático, sino también emocional y social. Ese doble efecto convirtió la historia en un fenómeno completo. El hecho de que un simple amigo se convirtiera en portavoz generó reflexiones sobre el poder de la verdad. En ocasiones, no hace falta grandes personalidades para que una voz tenga peso. Basta con hablar con sinceridad y en el momento oportuno para generar un impacto. El amigo de Zeng demostró que la credibilidad no depende de la fama, sino de la autenticidad. Esa fue la gran lección que dejó su intervención, más allá de los detalles concretos. Una lección que seguirá resonando durante mucho tiempo. Los debates no tardaron en trasladarse a programas internacionales, donde se analizaba el fenómeno como ejemplo de cómo la verdad puede movilizar a ahora en Mom. Expertos en comunicación lo utilizaron como caso de estudio para explicar la importancia del testimonio genuino. La historia pasó de ser un simple rumor local a un tema de interés global. Ese salto confirmó la magnitud del impacto. Lo que comenzó con una sola voz terminó resonando en múltiples idiomas y culturas. Un fenómeno pocas veces visto.
El análisis posterior también destacó el valor de la amistad verdadera. Muchos resaltaron cómo un vínculo tan fuerte podía llevar a alguien a dar la cara en momentos difíciles. Esa lealtad fue el hilo conductor de la historia, recordando que no todo gira en torno al interés mediático. La amistad fue presentada como un motor capaz de enfrentar incluso la tormenta más intensa. Y en ese aspecto, el relato ofreció un respiro emocional dentro de tanta tensión. Fue un recordatorio de lo esencial en medio del ruido. Los especialistas en medios coincidieron en que el relato había marcado un punto de inflexión. El antes y el después de esas declaraciones era innegable. Tanto para los protagonistas como para el público. Era imposible ignorar la fuerza de lo dicho, y mucho menos minimizar su importancia. Lo que había comenzado como un testimonio aislado, terminó siendo un fenómeno mediático de proporciones inesperadas. Ese cambio fue lo que aseguró que el tema seguiría vigente durante semanas. Nada podría frenar ya la ola desatada. En este punto, la figura de Zeng vuelve al centro del debate, ya que todos esperan su reacción oficial. Su silencio hasta ahora ha sido interpretado de diferentes maneras, como prudencia, como estrategia o como desconcierto. La expectativa por sus palabras crece con el paso de las horas. Y mientras tanto, el testimonio de su amigo sigue siendo analizado desde múltiples ángulos. La espera por la respuesta definitiva mantiene a todos pendientes de lo que vendrá. La historia aún no ha llegado a su punto final. La repercusión ha demostrado, una vez más, el poder que tienen las declaraciones inesperadas. Un testimonio puede cambiar el curso de una historia, influir en percepciones y desatar tormentas mediáticas. El amigo de Zeng lo hizo sin buscar protagonismo, pero terminó convertido en el centro de atención. Su sinceridad lo catapultó a un lugar que nunca había imaginado ocupar, y con ello, dejó una huella imborrable en la memoria colectiva. La fuerza de sus palabras seguirá resonando durante mucho tiempo. El desenlace de esta historia aún está por escribirse, pero lo que ya se sabe ha sido suficiente para cambiar las reglas del juego. Nadie podrá decir que no hubo claridad, porque las declaraciones fueron contundentes y precisas. Ahora todo depende de cómo reaccionen los protagonistas y qué decisiones tomen en el futuro. Lo que es seguro es que el público seguirá atento, esperando cada nueva actualización. La verdad ha salido a la luz, y con ella, una nueva etapa ha comenzado. Ese será el legado de este episodio. En definitiva, lo contado por el amigo de Zeng no fue solo una declaración más, sino un acto que transformó por completo la percepción pública. Fue el detonante de un fenómeno mediático que continuará generando repercusiones. La manera en que se dio a conocer, la serenidad con que fue dicho y la autenticidad que transmitió marcaron la diferencia. No se trató de un rumor pasajero, sino de un hecho que quedará grabado en la memoria colectiva. Y así, con esas palabras, se escribió un nuevo capítulo en una historia que parecía no tener final. Aquí late el corazón del chisme. No olviden darle me gusta, comentar y suscribirse a mi canal. Prepárense para la próxima bomba.